la reforma de algunos artículos de la ley de alquileres, fue rechazada el cambio de la ley en general, solamente se votaron algunos artículos ahí sí fueron aprobados algunos en diputados. Pasó a senadores, en senadores en este caso, voy a ponerlo un poco en sintonía del tema, en senadores, bueno, en la jornada de ayer, el Frente de Todos frenó de alguna manera el pedido de Juntos por el Cambio de emitir dictamen ya este martes, en la primera reunión. Por eso que se va a tratar en este caso en comisiones. Desde el oficialismo dejaron en claro la disconformidad con la media sanción y propusieron trabajar en un dictamen de consenso, invitando a inquilinos y propietarios a disertar. Por supuesto que obviamente que hay un malestar de parte de los inquilinos, y en este caso vamos a hablar con bueno, Sebastián Artola, que es de Inquilinos Rosario, y es uno de el referente de los inquilinos de nuestra ciudad, podríamos decirlo de esa forma. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Juan Francisco te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Bueno, primero arranquemos por algo, no tuvimos la posibilidad de charlar con vos la semana pasada. Sensaciones después bueno, del voto positivo que lograron la reforma de 4 o 5 artículos de la ley de alquileres. Sí, estuvimos, bueno, el miércoles pasado en las puertas del Congreso convocándonos para rechazar la reforma que finalmente se alcanzó, y obviamente bronca, dolor y preocupación por lo que puede significar para los 10 millones de inquilinos que esto termine convirtiéndose en ley, ¿no? Porque claramente es una reforma pero mercado, hecha a medida de los pedidos que durante todo este tiempo vino haciendo el sector inmobiliario, que en ningún momento tomó en cuenta las propuestas o proyectos que nosotros venimos planteando, y que claramente de avanzar va a significar un fuerte golpe en el bolsillo de los inquilinos con fuertes aumentos que van a agravar la situación ya difícil que padecen los inquilinos en nuestro país. Así que bueno, nos mantenemos en estado de alerta, de movilización. De hecho, este viernes convocamos a una nueva asamblea inquilina acá en la ciudad, en simultáneo con asambleas que se están haciendo en distintas ciudades del país, para hacer todo lo posible y rechazar su aprobación en el Senado Nacional, que como bien vos contabas, ayer empezó la discusión. Uh-huh. Sebastián, la semana pasada tuvimos a alguien un representante de los corredores inmobiliarios de nuestra ciudad, y nos planteaban, para también tener su mirada, yo te lo cuento para que vos me digas de parte de los inquilinos, ¿no? ¿Cuál es la opinión? Me decía, lo que pasa es que una de las cuestiones buenas que tiene esta reforma tiene que ver con que hoy los propietarios no quieren alquilar. Entonces, al reformar la ley, se va a abrir la oferta. Esto es uno de los puntos positivos que encontraron. ¿Es así? ¿O lo ven así? Lo que no están diciendo es quién va a poder pagar los alquileres en caso de que efectivamente se amplíe la oferta en nuestra ciudad o en el país a partir de esta reforma, porque los alquileres van a subir de manera estrepitosa en un contexto donde ya de por sí los alquileres están altos. No es que los alquileres están bajos y los inquilinos no están sobrados para pagar el alquiler. Yo creo que los bolsillos de los inquilinos no resisten un nuevo aumento, y me parece que de aplicarse esta reforma no solo va a agravar la situación ya difícil que se vive, sino que va a provocar una crisis habitacional inédita en nuestro país, lo que habla de una irresponsabilidad muy grande del sector inmobiliario,
por un lado, a ver, y en relación a esto que están diciendo, ¿no? Sí. La realidad es que el retiro de muchos inmuebles del mercado de alquiler tiene que ver más con la devaluación del peso que con la propia ley, porque esto arrancó antes de que la ley entrara en vigencia. Uh-huh. Incluso ellos lo saben y lo tienen muy clarito, ¿no? Que tiene que ver directamente con la devaluación del peso, y uno nota ya desde el 2018, cuando durante el gobierno de Macri arrancamos este proceso de bruscas devaluaciones, que ahí se empezó a ver el retiro progresivo de inmuebles del mercado de alquiler. Y por el otro lado, digamos, si el problema es la ley, quisiéramos ver esto, ¿no? Bueno, llegado el caso, si se amplía la oferta, la pregunta es quién va a poder pagar esos alquileres, y la realidad va a terminar siendo que vamos a tener prácticamente la misma cantidad o más de inmuebles vacíos deshabitados, estén en la venta o estén en alquiler, porque no hay quien pueda pagar esos montos que el mercado pretende. Ya te pregunto por cantidades y demás, pero me quedo, tengo varias preguntas de esto que me decís. ¿Por qué crees, más allá de lo devaluatorio, ¿no? ¿Por qué el propietario prefiere especular hoy con tener vacío el inmueble y no alquilarlo más allá de la devaluación? ¿Por qué crees que pasa esto? Y me parece que es una respuesta que está pendiente, ¿no? Porque uno a priori supone que a la persona que tiene un inmueble, dos inmuebles o tres inmuebles, lo que más le conviene en términos económicos, o sea, desde su punto de vista, es tenerlo alquilado que tenerlo vacío, haciendo un gasto, claro, en su mantenimiento, entonces, y no teniendo ningún tipo de ingreso. Me parece que ahí también habla de las nuevas características del mercado inmobiliario, que es un mercado cada vez más concentrado, ¿no? El verso del abuelito o la abuelita que tiene un inmueble y que con eso completa la jubilación, me parece que ya claramente no funciona, y de hecho los datos del último censo marcan no solo cómo crece la cantidad de inquilinos en nuestro país y en las principales ciudades y en Rosario en particular, ¿no? Que se duplicó la cantidad de inquilinos en los últimos 20 años, sino que también bajan la cantidad de propietarios de vivienda única, lo que marca una concentración de la vivienda en pocas manos. Entonces nos encontramos con propietarios, con grupos económicos financieros que tienen 400, 500 viviendas, y en consecuencia, tenerla o no alquilada no le mueve el amperímetro, sino que precisamente su rentabilidad pasa por otro lado, que es la evaluación, claro, en dólar de la vivienda en nuestro país. Entonces me parece que esas son las discusiones sobre las que hay que avanzar y hay que dar si efectivamente queremos empezar a darle una respuesta de fondo y estructural a este problema. Convengamos también de que en los últimos años los gobiernos no han, prácticamente viviendas nuevas no han hecho, entonces también ahí radica un grave problema, ¿no? Pero te saco de esto. Quiero quedarme en algo que me decías también, que es el censo. Yo sé que vos sos un referente de los inquilinos y tenés números. ¿Cuántos, vamos a tomar como ejemplo Rosario, porque esto es un problema de todo el país, ¿no? Pero vamos a tomar como ejemplo Rosario. ¿Cuántos departamentos hoy hay vacíos en Rosario y cuántos hay de esos vacíos para alquilar en Rosario? ¿Tenés ese número? En realidad, ese dato en el último censo todavía no está y lo estamos esperando, ¿no? Los datos del último censo fueron apareciendo a cuentagotas y de hecho todavía no muchos datos estamos a la espera. Sí, nosotros estimamos a ver, dame la estimación. que en la ciudad de Rosario hay aproximadamente 100.000 inmuebles deshabitados, ¿no? El último censo, el anterior sería el del 2010, ese número estaba en aproximadamente 80.000. Nosotros calculamos que por el efecto de la pandemia y estos movimientos que se han dado en el mercado en el último tiempo, esa cifra está en un piso de 100.000, lo que habla de una cantidad enorme terrible de inmuebles
deshabitados en Rosario, y esa debería ser otra de las discusiones que nos tendríamos que estar dando ahora, ¿no? ¿Qué hacer con la cantidad de inmuebles vacíos, sobre todo en las grandes ciudades, frente a una realidad donde vos te encontrás en Rosario con más de un tercio de la población que alquila, con más de la mitad de la población con problemas habitacionales? Lamentablemente esto no es lo que se está discutiendo, no es la prioridad de la agenda política, y parece ser que la única prioridad de la agenda política es la rentabilidad y el negocio del mercado inmobiliario, mientras que que los 10 millones de inquilinos que hay en el país se las arreglen como puedan. De esos 100.000, supongamos que sean 100.000, no todos están para alquilar tampoco, esto hay que decirlo, ¿no? No todos están para alquilar, no todos tienen el cartel de alquila. Es más, me animaría a decirte que no sé si será la mitad de eso, los que hoy, o si ese es un poquito más de la mitad, los que hoy están para alquilar. Yo veo muchas casas, a ver, no, pero más aparte de la venta. Aparte de la venta, pero yo veo muchas casas en los alrededores de cada uno de donde vivimos. Hay casas que sabemos que están vacías, pero que ni siquiera el cartel de la inmobiliaria tienen. Sebastián. Claramente, ¿no? O están deshabitadas hace muchísimos meses, o tienen el cartel de venta, y sabemos que obviamente nadie puede comprarlas porque el valor de la vivienda en Argentina está en dólares, y es inaccesible para la gran mayoría que no tiene su propia vivienda. Entonces me parece que esa cuestión hay que discutir, ¿no? Y nos preocupa que nada de esto esté presente. Nosotros, en lo que pasó la semana pasada fue lamentable, ¿no? Se terminó de aprobar de manera express, sin prácticamente intervenciones por parte de los diputados, ¿no? Algo que, insisto, afecta a 10 millones de argentinos. Bueno, me parece que ya habla también de un momento de la política, y después algunos se sorprenden por qué crecen ciertos sectores de ultraderecha. Bueno, me parece que en lo que pasó la semana pasada está parte de la explicación, ¿no? Hay una política que ha dejado de representar los problemas concretos y cotidianos de la gran mayoría de los argentinos. Sebastián, acá también una de las cosas que nos dijeron es esta cuestión de que con la ley de hoy, que el aumento de los alquileres se hace por año, con 12 meses que vos vas alquilando, vos haces el contrato, a los 12 meses hay un aumento, y el aumento es por la inflación, con los índices de inflación. Muchos no tienen la posibilidad de afrontar ese aumento porque, por ejemplo, para los que, sin ir más lejos, para los que tuvieron renovar, sino que pagar con el aumento inflacionario en los últimos 2 o 3 meses, fue de 100 y pico %. Ahora, lo que se hoy con esta reforma de la ley, lo que se pretende es cada 4 meses. Dicen, no, me parece más aliviado, porque bueno, cada 4 meses por el índice acordado entre propietario e inquilino. ¿Esto también está mal para ustedes? Cuando el mercado inmobiliario dice eso, son unos cínicos, ¿no? Porque ellos supuestamente dicen sensibilizarse con la situación de los inquilinos, y la solución que están proponiendo es aumentar más los alquileres. Entonces, ¿en qué quedamos, digamos? O los alquileres para los inquilinos están caros y no lo pueden pagar, o están bajos porque lo que están proponiendo, y la reforma que se aprobó en diputados y de concretarse en el Senado, si se convierte en ley, va a implicar pero muchísimo más aumento en el precio de los alquileres. Entonces, me parece que ahí lo mismo, ¿no? Marca la impunidad con la que se maneja el mercado inmobiliario a veces, porque vos tenés en cuenta que en la actualidad, como bien vos decías, los alquileres solo se pueden aumentar una vez al año con contratos de 3 años y por un índice oficial que promedia en partes iguales salario e inflación, y que ha hecho que los alquileres en estos años aumenten por abajo de la inflación, que es el reclamo del mercado inmobiliario. Con la reforma, no solo pasa a haber aumentos cuatrimestrales, o sea, 3 en el año, ¿no? Si vos con la ley vigente en 3 años tenés solo 2 aumentos, con la actual reforma en 2 años
vas a pasar a tener 5 aumentos. Ujú. Pero a su vez, esos aumentos ya no van a estar regulados por un índice oficial, sino lo que ellos también cínicamente dicen acuerdo entre las partes. Sabemos que es liberar los aumentos y que el mercado, el propietario, las inmobiliarias impongan el aumento que quieran. O sea, siempre va a ser por encima de la inflación. Entonces, Claro. por eso hablamos de que va a provocar un fuerte golpe en el bolsillo de los inquilinos, un fuerte aumento de los alquileres que va a tener consecuencias gravísimas en términos sociales. Bien. Cierro con esto y acá me plantea un oyente una pregunta para vos. Cierro con esto lo que estamos hablando. ¿Cuál sería la mejor? A ver, esto visto desde ustedes, de los inquilinos, los que defienden a los inquilinos, ¿cuál sería lo mejor a la hora de cerrar un contrato? Se terminó el contrato, porque hoy tenés, no, es impresionante. Hoy el aumento que hay mucha gente que termina los 3 años, el que logró los 3 años, ya vimos muchos que quedaron con el contrato viejo de 2, entonces se tuvieron que ir pero es abismal, es impresionante la cantidad, el salto al otro contrato. ¿Cuál es la fórmula que ustedes propondrían? Nosotros creemos que lo que debería haberse discutido y hacia lo que hay que avanzar es hacia la regulación de todo el precio del alquiler, porque la actual ley solo regula los ajustes del segundo y tercer año, pero el primer año o la renovación Claro. la sigue definiendo el mercado. Entonces ahí es donde se ve ese salto que vos decías, Sí. en el aumento de los alquileres, que hoy, bueno, en este contexto tan incierto y digamos, es difícil determinarlo, pero a nosotros nos llegan consultas ¿no? Contándonos de aumentos que van del 150 al 200%. O más. Es una locura total, o más, tal cual. Entonces me parece que hacia ahí habría que ir, pero imagínate que si el mercado inmobiliario pone el grito en el cielo porque el mínimo es de 3 años y porque los ajustes se regulan por un índice que promedia inflación y salario, imagínate si se avanzaría en la discusión sobre la regulación de todo el precio, como pasó durante buena parte del siglo XX en Argentina, ¿no? Claro. Y ese valor debería estar determinado en función del ingreso promedio de un asalariado en nuestro país. ¿Qué es lo que se está discutiendo en las principales ciudades del mundo? Lamentablemente acá, en vez de discutir cómo se profundiza la regulación del mercado inmobiliario, cómo se le pone un tope a los aumentos abusivos, estamos recorriendo el camino contrario, ¿no? Es cómo volver a dejar todo en manos del mercado con las consecuencias que sabemos que esto va a tener. 2 minutos para esta pregunta del oyente. ¿Cómo se explica el boom de la construcción de edificios? Me pide un oyente que te pregunte. No, es interesante esa pregunta y es fundamental, ¿no? Porque por un lado vemos al mercado inmobiliario decir que ellos pierden, que no tienen rentabilidad, y por el otro lado vemos que Rosario atraviesa un nuevo boom inmobiliario donde en la zona del macrocentro en promedio se está levantando un edificio por cuadra. Entonces no van tan a pérdida ni hay tanta pérdida de rentabilidad. Bueno, me parece que ahí está lo que decíamos, ¿no? El cinismo con el que se maneja el mercado inmobiliario y una lógica de construcción de vivienda que tiene que ver con la especulación y el negocio, y donde en paralelo a esta cantidad de edificios nuevos que se está construyendo en la ciudad, crecen las personas con problemas habitacionales, porque hoy a un inquilino encontrar un inmueble para alquilar es una odisea, y si lo encontrás, los precios en la gran mayoría de los casos son inaccesibles, o los requisitos que te piden te terminan, ¿no?, excluyendo de la posibilidad de alquilar ese inmueble. Bueno, esto pasa por la ausencia total del Estado, y es lo que viene pasando en Rosario en los últimos 20 años. Bueno, a eso iba cuando decía que hay que barajar y dar de nuevo y discutir un nuevo paradigma de acceso a la vivienda y una política integral que de una vez por todas ponga freno a la especulación y empiece a hacer posible el derecho a la vivienda en Rosario. Después del lunes negro de evaluatorio, nos tomamos el trabajo con la producción de
consultar a tres inmobiliarias para tener una referencia. Departamentos monoambiente, arriba de los 70.000, 75.000 pesos. Monoambiente, ¿eh? Monoambiente. Sebastián, recordame dónde se juntan el viernes. El viernes hacemos una nueva asamblea inquilina en el Centro Cultural La Toma, ahí en Tucumán 1349, entre Corrientes y Entre Ríos, bueno, con la idea de hacer un balance de lo que fue la semana pasada, el estado de situación en que se encuentra la reforma aprobada en el Senado Nacional y obviamente seguir discutiendo las distintas acciones que vamos a llevar adelante para oponernos a la reforma de la ley de alquiler. La semana que viene vuelven al Congreso. La semana que viene está convocado todo a priori, supuestamente el martes se iría discutiendo la media sanción en Senado. Gracias, Sebastián. Éxitos. Un abrazo grande para vos. Que sigas bien. Sebastián Artola, referente de los inquilinos Rosario.